Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Este es su hermano, el profeta José Ramírez. Yo quiero hablar acerca de los eventos que sucederán después que la iglesia sea levantada, después del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero leer Apocalipsis capítulo 4, específicamente quiero hablar de la visión del trono de Dios, la visión de la iglesia en el cielo. Todos los eventos que suceden a partir del capítulo 4 de Apocalipsis pertenecen al futuro porque tendrán lugar luego del arrebatamiento de la iglesia, porque asumimos, la mayoría de los cristianos, la posición pretribulacionista, es decir, que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Pero vamos a Apocalipsis 1:19, que nos revela que hay cosas que sucederán ahora y otras que sucederán después. Es decir, que eso es un tiempo que aún está por venir. Apocalipsis 1:19 dice: escribe pues lo que has visto. Es decir, que ellos hablaron cosas que Dios les reveló. No fueron invenciones, no fueron mentiras como la mayoría de las falsas sectas, de las religiones falsas que están fundamentadas en un falso profeta o en una falsa profetisa. Lo que sucederá ahora y lo que sucederá después. La expresión "lo que has visto" se refiere a la visión que tuvo Juan del Señor Jesucristo en el capítulo 1, cuando se revela a Él en su gloria. Y la expresión "lo que sucede ahora" se refiere a la situación de la iglesia. Eso lo confirman las 7 cartas que el Señor envió a las 7 iglesias en Asia Menor, que está en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que es hasta donde se menciona la iglesia. Porque usted ve que la iglesia es mencionada hasta el capítulo 3, de ahí en adelante nunca más aparece, porque ya fue levantada de la tierra y está en el cielo. Entonces, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis se revelan las cosas que van a suceder después. La iglesia, como le dije, no se vuelve a mencionar. Léalo. Recuerden que Apocalipsis, al igual que otros libros proféticos de la Biblia, es un libro simbólico espiritual de contenido descriptivo y no necesariamente tienen que tener un significado específico ni literal. Este es un libro de la revelación de Jesucristo. Por eso los detalles, los elementos y figuras de la literatura apocalíptica deben ponerse en la perspectiva amplia del tema general o del énfasis principal del pasaje en cuestión. Pues debe tener mucho cuidado con esto, ser muy espiritual para leer la palabra. Cualquier libro de la Biblia, pero sobre todo el libro de Apocalipsis, ha sido una hojilla, una navaja afilada, donde muchos se han cortado y hoy en día están en falsas profecías, en un falso camino, en una religión falsa. En el caso de Apocalipsis 4, el propósito principal es presentar la grandeza y la majestad de Dios, y eso queda bien claro por la visión, por la gloriosa descripción de la visión del trono y de la corte celestial. Por eso tiene que atender bien lo que le estoy hablando. Por esa excelsa gloria, Dios es digno de ser alabado por toda la creación. Esto nos lleva a concluir que el tema central de este capítulo 4 de Apocalipsis es resaltar la gloria del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 4:1, ahí se le hace una invitación a Juan de subir al cielo. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esto de sube acá habla del rapto de la iglesia, cuando el Señor llamará
desde las nubes del aire a su iglesia. Subid, benditos de mi Padre. El cielo, aquí, al que invitaron a Juan a subir, no es la atmósfera de la tierra, no es esa parte azul de la tierra donde están las nubes, tampoco es la estratosfera, es decir, donde están los cuerpos luminosos, los astros, las estrellas. El cielo al que subió Juan es el tercer cielo, que es el lugar de la morada, es el lugar donde reside Dios. Y no fue que Juan haya subido corporalmente, porque 1 Corintios 15:50 dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, nadie en carne viva puede subir al cielo. Él subió al cielo en una visión de Dios porque estaba en el Espíritu, por eso fue que Dios se la dio, porque estaba en el Espíritu, porque no hay visión de Dios hoy con frecuencia, al igual que en los días de 1 de Samuel capítulo 1 y 2, porque la gente no está en el Espíritu, están alimentándose de la carne, están entretenidos en embelecos del diablo, en programas de televisión, metidos sumergidos hasta lo sumo en las mismas corrientes del mundo. Entonces, ese cielo al que subió, él fue en una visión de Dios, porque él estaba, como le dije, en el Espíritu, para recibir la revelación divina, de la misma forma en que la recibió el profeta Ezequiel cuando él fue trasladado en visión. Ezequiel 8:3 dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, es decir, por los cabellos, por la crineja, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Él estaba en Babilonia, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos, porque metieron un ídolo, un demonio dentro del templo del Señor. El Espíritu Santo capacitó a Juan en esta oportunidad para que pudiera ver y oír lo que nunca hubiera podido captar con sus sentidos naturales, porque no andamos por vista sino por fe. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Él iba a ver las cosas que iban a suceder, o sea, futuro, y el único que conoce el futuro es Dios. Isaías 42:9 dice, he aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Esas cosas que sucederán después son los eventos que van a ocurrir en la tierra en el futuro. Todo lo que ocurre en la tierra tiene origen en el cielo. Es por eso que Juan es subido en visión al cielo, en donde está el trono de Dios y el que está sentado en él. ¿Por qué? Porque es aquel que está sentado en el trono quien da la orden para que sucedan los eventos apocalípticos. Juan mira la soberanía, él mira la majestad, el poder de Dios en esa visión. Apocalipsis 4:2 dice, al instante, eso es porque no había tiempo que perder, hoy ese es el mismo mensaje, al instante, presto, está alerta, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono estaba en el cielo, establecido, y en el trono uno sentado. Pero mire cómo dice al instante, eso no quiere decir que andar en el Espíritu es un abracadabra pata de cabra, no, ni es con rito, es con una vida continua de entrega, de búsqueda y de mucha comunión con Dios, ayuno, oración, madrugar, comer menos, dormir menos, orar más. Lo primero que Juan ve es un trono en el cielo, eso es lo primero que tiene que ver la iglesia, que tenemos un Dios sentado en un trono glorioso, porque Dios reina sobre todas las cosas, incluso
sobre los poderosos de la tierra. En Isaías 6, ahí Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas cubrían la tierra. No hay nada en la tierra que escape de la soberanía de Dios. El trono es el asiento del gobierno y del poder de los soberanos, de los gobernantes, de los reyes de la tierra. Entonces, el simbolismo del trono aparece más de 40 veces en el libro de Apocalipsis, y este trono que vio Juan representa la soberanía suprema, incuestionable, absoluta de Dios. Y podemos notar que Juan quedó maravillado, no con el trono, sino con la persona que estaba sentada en el trono. Siendo que este trono está en el cielo, el soberano que en él está sentado está sobre todos los tronos y los soberanos que están en la tierra. Salmo 47:8 dice: reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Sobre todos los poderosos de la tierra hay uno más grande, más excelente y más poderoso. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo y que los que están en el mundo. Este soberano es más grande y superior que todos los demás que reinan en la tierra. Tanto es así que Juan no describe al que está sentado en el trono como un hombre, como una persona común, poderosa, sino que lo describe con términos de elementos simbólicos que revelan su majestad y la gloria de su poder. Juan describe su aspecto del que está sentado en el trono como semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. El término semejante quiere decir que es comparativo, no literal. La piedra de jaspe es una piedra translúcida, es decir, que la luz pasa a través de esa piedra para poder ver nítidamente a través de esa piedra. Pero la piedra de jaspe que Juan miró en Apocalipsis 4:3 es de alta pureza y es equivalente para nosotros del diamante en la antigüedad. Apocalipsis 21:11 dice: y el fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, mire ese hiperbo, preciosísima, que como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Diáfana es transparente, que no hay nada vergonzoso en él, que no hay nada que ocultar. Y la cornalina es un tipo de cuarzo color rojo intenso que para nosotros es equivalente al rubí. Entonces, todas estas piedras preciosas que resplandecían le fueron mostradas a Juan para que viera el esplendor de la gloria de Dios, quien está sentado en el trono, que es símbolo de poder y de autoridad. El brillo del diamante y la intensidad del rubí combinados con el verde esmeralda del arco iris que rodea, que está alrededor del trono de Dios, sobresaltan, hacen que sobresalte la gloria y la majestad de Dios, ese Dios soberano, único y verdadero. Él vio 24 tronos donde habían 24 ancianos sentados. Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Oiga bien, yo he hablado ya de estos temas, y usted se suscribe a mi canal y usted va a encontrar estos temas diversos que van a aclarar muchas dudas y serán de grande bendición para la iglesia, para los que estudian la palabra. Estos 24 ancianos representan a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la Biblia, es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento había 24 turnos en el orden sacerdotal establecido en el templo para la adoración y para ofrecer el servicio a Dios. Primera de Crónicas 24:4, ahí aparecen los 24 turnos. Las Escrituras guardan silencio en cuanto a la identidad de estos 24 ancianos,
pero al ser descritos como vestidos de blanco y con corona de oro en sus cabezas, nos dice que es una representación simbólica que representan a la iglesia del Señor en el cielo. Porque tienen corona, eso es corona de victoria. Y el que esté en el cielo, pues ya ha sido victorioso, pero la victoria tuvo que haberse la ganado aquí. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. En Apocalipsis se mencionan dos tipos de corona. Primero, la corona real, la corona que usan los reyes, que en griego es diadema, que simboliza la autoridad del rey, y la corona de victoria, en griego es estéfanos, que se otorga al vencedor de una competencia, como en el caso de las Olimpiadas de aquellos tiempos, le ponían una corona, un estéfano, que representaban que venció en la carrera, que venció en la competencia. Entonces las coronas de oro de los 24 ancianos son coronas de victoria, y esto nos da a entender que le fueron dadas como recompensa. Por eso ellos representan a la iglesia del Señor Jesucristo en el cielo. Cuando los eventos apocalípticos comiencen a suceder, la iglesia de Jesucristo estará en el cielo y allí recibirá su recompensa y sus galardones. Por eso los 24 ancianos, repito, representan a la iglesia de Cristo en el cielo, aunque pueda haber quienes lo interpreten de otra manera. Eso no debe crearnos conflictos. Gloria al Señor. Porque entender o no entender estas cosas no te van a llevar al cielo ni al infierno. Simplemente que te van a dar luz de las cosas que van a suceder después que la iglesia no esté aquí, para que alertemos a las personas, porque no se puede alertar a alguien si desconocemos el tema. Hoy día son pocas personas que saben lo que son las 7 copas, los 7 juicios, los 7 sellos. Saben poco de esto. La mayoría lo que saben es dar gritos de júbilo, gritos de guerra, declarar, decretar. No ayunan, no buscan a Dios, no se consagran, se mezclan con el mundo. Son cristianos híbridos. Son como los centauros, mitad hombre, mitad caballo, mitad cristiano, mitad burro, mitad mundano. Eso es un problema, y por eso es el caos que hay, más espiritual, por causa del letargo, del enfriamiento de la iglesia, que por el pecado del mundo. En el escenario celestial no puede faltar la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios, como tampoco en la iglesia. Y yo he predicado que el Espíritu Santo es el Dios olvidado. El Dios olvidado, y el Espíritu Santo es el que está encargado por el Padre y por el Hijo de estar en la tierra cuidando la iglesia. El Espíritu Santo es nuestro pastor, es nuestra guía, es nuestro consolador. Él es el que nos enseña la palabra, el que nos redarguye, es el que nos da revelación para entender las cosas que no se puede entender sin Él. Apocalipsis 4:5 dice: del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Oiga bien, los relámpagos y truenos demuestran la autoridad y el poder de Dios, mientras que las 7 lámparas representan al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, el número de lámparas no debe entenderse como que hay 7 Espíritus Santos. No. El número 7 representa perfección, totalidad, de manera que cuando Juan habla de los 7 Espíritus de Dios, se refiere a la perfección de un solo Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. La expresión 7 Espíritus de Dios, para referirse al Espíritu Santo, solo aparece, oiga bien, en el libro de Apocalipsis, en donde se utiliza 4 veces. Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 5:6. El número 7, al referirse al Espíritu Santo, está relacionado con Isaías 11:2, en donde se confirman los atributos del Espíritu Santo. Isaías 11:2 dice que el Señor recibiría Espíritu del Señor
que reposaría sobre él espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. En este texto, Isaías está mencionando los 7 atributos del Espíritu Santo de Dios. También Juan vio 4 seres vivientes. Apocalipsis 4, 6 al 8 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, es decir, que en el cielo todo es transparente, ahí no entra nada turbio. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero con rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo que a Juan mira a semejanza de un mar de vidrio, como de cristal transparente, es un elemento que confirma el poder operando en la creación, el poder de Dios. Y los 4 seres vivientes representan atributos de Dios y su universalidad en toda la tierra. ¿Por qué? Porque el 4 habla de universalidad, porque la tierra tiene 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y la cantidad de ojos representa la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, quien todo lo sabe y todo lo ve. Usted lee en el Salmo 139, dice que ahí habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. ¿En dónde me esconderé de tu espíritu? Donde quiera vaya, ahí estará el Espíritu Santo. Vamos con los animales, esta figura. La figura del león representa majestad y omnipotencia. ¿Por qué? Porque el león es el rey de la selva, es el rey de todos los animales. Por eso al Señor se le conoce como el león de la tribu de Judá, y el diablo, que es un imitador, también se hace pasar como un león, pero un león rugiente que busca devorar y destruir, mientras que el león de la tribu de Judá es un león que ruge para defender a sus hijos. El becerro era un animal doméstico de mucha importancia en los tiempos bíblicos, y también era utilizado no solo para labrar la tierra, sino también para el sacrificio. El que tiene rostro como hombre representa la inteligencia y la capacidad de razonar, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. El hombre tiene lo que los animales no tienen, inteligencia, tiene espíritu de vida. El soplo del Altísimo está en nosotros. Entonces, y el águila en vuelo simboliza la soberanía y la supremacía de Dios. Estos 4 seres vivientes son seres angelicales. Estos 4 seres vivientes son seres angelicales dedicados a vigilar el trono de Dios. Son como una escolta de honor. Juan vio que cada uno de ellos tenía 6 alas, y las únicas otras criaturas que la Biblia describe así con 6 alas son los serafines en la visión que Isaías tuvo del trono de Dios. Esa visión declara la santidad del Dios Todopoderoso, llamada el Trisagio, y su alabanza continua es una expresión de alabanza y honor a la Santísima Trinidad, al repetir 3 veces la palabra santo. Cuando dijeron santo, 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 está hablando de la Trinidad divina, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Isaías capítulo 6, versículos 2 y 3 dice, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Óigame,
La alabanza es para Dios Padre, para Dios Hijo y para Dios Espíritu Santo. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el único que debe ser alabado, exaltado y glorificado, honrado, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solamente a tu Dios servirás y solamente a Él servirás, le dijo el Señor a Satanás. Y él vio que estos 24 ancianos estaban en el cielo, pero en una continua adoración. Apocalipsis 4, 9 al 11 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, bendito sea el Señor. Mire como dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto echa por tierra la teoría de Darwin y de Engels, de la evolución espontánea. Bendito sea el Señor. Y que las cosas son producto de la casualidad, de una casualidad universal. No hay nada casual. Todo sucede por algo. Algo hace que algo suceda. Un reloj no puede crearse solo, tiene que haber un relojero. Una pizza, usted no se va a conseguir una pizza como que apareció de la nada. Alguien hizo la pizza, la horneó y la preparó. Ese es Dios, nuestro creador. Pero están adorando más la creación que al creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, en la adoración de estos 24 ancianos se exalta la honra, la dignidad y la excelencia de Dios por la maravilla de sus obras. O sea, Dios es el único creador y sustentador del universo, por lo cual Él es el soberano de toda la creación. Y dice la Biblia en el libro de Juan que sin Él nada es posible, que apartado de Él nada podemos hacer, que sin Él nada de lo que es fue hecho jamás. Juan capítulo 1. Y las coronas de oro en la cabeza de los 24 ancianos son el testimonio de que la victoria de ellos está asegurada. Y al ellos echar esas coronas delante del trono de Dios, es que están reconociendo que su victoria es solamente debido a la gracia y a la misericordia de Dios. Porque la salvación no es por obra, sino por gracia. Es un regalo de Dios. Por eso ellos están alrededor del trono como vencedores. Bendito sea el Señor. Debemos agradecer a Dios en todo momento habernos escogido, trasladado de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo Jesucristo. Esta escena de la adoración celestial representa el reconocimiento universal de Dios. Zacarías 14, versículo 9 dice, en aquel día Jehová será uno y único su nombre. La figura central del objetivo de la gloria de Dios es la persona de Jesucristo. Vea, Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo, porque se humilló hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no de más nadie, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y de debajo de la tierra, aún en el infierno. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en resumen, amados hermanos, Dios es soberano sobre todas las cosas y eso incluye los eventos de la historia humana. Él dirige soberanamente todas las cosas que van a suceder y cada evento es para cumplir su bendito propósito eterno. Por eso tiene que cumplirse, porque es Dios que lo profetizó y lo estableció. Por eso debemos poner todas nuestras cosas en las manos de Dios, porque Él es el que tiene un control absoluto del universo, de la historia y de nosotros. Bendito sea el Señor. En la visión del trono de Dios, todas las criaturas humanas y angelicales, así como todas las entidades terrenales y celestiales, adoran a Dios permanentemente sin cesar, día y noche.
Imagínense la importancia que es la adoración, que marca el cielo. Esto nos dice que como hijos de Dios, agradecidos de su gracia, debemos adorarle en todo momento de nuestras vidas. Amanecer para respirar alabanza y adoración y acostarnos agradecidos por habernos guardado, por habernos salvado, por habernos mantenido sanos, por habernos librado de la muerte, por habernos dado lo que necesitábamos para vivir. Debemos acostarnos adorando a Dios. Entonces esa acción de los 24 ancianos de echar a los pies de Dios sus coronas es un ejemplo que nosotros debemos imitar acá en la tierra. Todos nuestros logros, todas las cosas que tenemos, todo lo que somos y seremos, todo se lo debemos a Él, a Dios. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Todo lo que somos y tenemos debe convertirse en una sublime expresión de gloria, de honra, de gratitud para nuestro Dios. Viene el día, amados hermanos, estoy hablando como profeta de Dios y no está lejos, en que todas las naciones y los habitantes de la tierra adorarán a nuestro Dios, al Dios soberano, a Dios y solamente a Él. El Salmo 86, versículo 9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Bendito sea el Señor. Tú y yo, si permanecemos fieles a Dios, veremos desde el cielo el cumplimiento de todas estas palabras. Dios te bendiga. Siempre, cuídate. Espera a Cristo, porque Cristo viene pronto por nosotros. El Rey viene y nos sacará de esta tierra impía a las moradas eternas de nuestro Padre Celestial. Shalom.